Bueno, Jorge, te cedo la palabra para que presentes a Ricardo. Que hay muy buenas tardes a todos. Gracias sobre todo por acudir a esta conferencia de AGEP, es la primera del año. Voy a presentar a Ricardo. Ricardo, como veréis en su nombre, que aparece en pantalla, tiene 2 Cs en el nombre y 2 Cs en el apellido. No es que sea un error, es que es así, es italiano. Es geólogo por la Universidad de Parma. Ha trabajado, tiene más de 30 años de experiencia, ¿no? Como geólogo de exploración, ha trabajado en ENI unos 12 años, en Halliburton Landmark otros 8 años y luego en Repsol unos 11 años, ¿no? Se incorporó a Repsol en Madrid en 2008, donde estuvo trabajando hasta diciembre del 2009 en el grupo de estudios regionales en áreas del este de Asia y Australia. Ha vivido en diferentes países, en Nigeria, en Angola y Venezuela, ¿no? Y sobre todo está involucrado en proyectos de West África. Y desde enero de 2020, Ricardo es consultor independiente y aún así sigue desarrollando su especial pasión por la robótica y el modelismo, ¿no? Y está practicando adquisiciones fotogramétricas con un dron de su propiedad, un dron comercial, ¿no? Y del cual además, pues bueno, ya veréis que es un auténtico entusiasta, ¿no? De todo lo que está relacionado con la tecnología de los drones. Ricardo es un destacado miembro de AGED, es vocal de la Junta, y bueno, esta yo creo que ya es la cuarta conferencia que nos imparte, ¿no? Ya nos dio una en abril del 2016 sobre adquisición fotogramétrica, también en Tectónica en los Andes venezolanos. En noviembre del 2018 nos dio una charla también sus experiencias geológicas en el Himalaya, en una expedición geológica que hizo, ¿no? Precisamente el día de la zona anual de la JEP, ¿no? El 2019, en abril, también una charla sobre ejemplos de afloramientos geológicos grabados con un dron. Y luego lo que sí que fue espectacular, en junio del 2019 nos organizó una excursión a Diana de Jadraque aquí en Guadalajara, donde podéis ver algunas imágenes que seguro serán espectaculares, ¿no? Hizo un vuelo con un dron y bueno, luego nos enseñó cómo procesaba esas imágenes y cómo construía un modelo geológico, ¿no? Todo en el mismo día. Luego también tuvo una charla en el Congreso Geológico de Vitoria el año pasado, en julio, sobre modelización 3D, mostrando la evolución de una morrena glaciar no desplazada por una falla de Stecker. Y bueno, pues nada, esta es la cuarta charla, como decía, de Ricardo, y el título es cómo publicar modelos geológicos divulgativos en 3D, software, workflow y ejemplos. Ricardo, pues cuando quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación ahora. Y bien, la presentación que voy a dar se sintetiza en este título, ¿no? Y viene efectivamente de la experiencia que he hecho por afición a partir de estos modelos grabados con dron de afloramientos geológicos, de los cuales luego solía sacar el modelo tridimensional de la topografía. Y he ido avanzando en este tema porque además que el modelo adquirido con dron, he empezado a añadirle también imágenes de satélite y luego elementos de interpretación como fallas, horizontes geológicos, secciones, etc. Y he empezado a pensar en estos modelos como una manera muy eficaz de transmitir conceptos geológicos, en particular a gente que no sea realmente geólogo. Por eso en el título pongo divulgativos, porque la idea es de hacer estos modelos para que los conceptos puedan ser transmitidos de una manera más intuitiva posible. Y entonces, en dos imágenes, donde quiero focalizarme durante estas presentaciones es lo siguiente. Cómo pasar de una representación de este tipo con imágenes 2D de un mapa y de algunas secciones a una representación de este tipo. Entonces, donde mapa y secciones están combinadas juntas en un objeto que se puede manejar y ver bajo diferentes puntos de vista y al cual se puede añadir también elementos de interpretación como esta superficie de falla y
bueno, estos botones aquí en la esquina que permiten de interactuar y manejar el modelo. He empezado con este modelo porque viene de una experiencia real que tiene que hacer con la divulgación justamente. La experiencia viene de un periodo de vacaciones durante el verano de 2020, después de la primera ola de pandemia, cuando unos amigos me invitaron a pasar una semana con ellos aquí, en una zona del noreste de los Alpes de Italia. Y un día los padres de esta familia me invitaron a subir a un monte, el Monte Vivera, y entonces subí yo, los padres, y las dos hijas de la familia se quedaron en casa estudiando. Y finalmente llegamos a la cumbre del monte, y desde ahí la madre hizo una telefonata, una llamada telefónica a las hijas, ¿no? Porque ya se puede llamar con teléfono también desde las cumbres. Y durante esta llamada yo percibía, ¿no?, voces del teléfono, entonces las voces de las hijas con una cierta excitación, porque luego me enteré, mientras nosotros estábamos haciendo la excursión, ellas habían sentido un terremoto y estando en casa lo habían percibido de manera fuerte, ¿no? Y esta zona de Italia, para esta zona los terremotos son un tema sensible porque hubo uno mayor en los años 70 que hizo muchos destrozos. Entonces, del verano 2020 fue de magnitud 3.6, no hizo mayor daños, pero el de 76 sí que fue de magnitud 6.5 con más de 1.000 muertos. Y entonces, después de este episodio, la familia, ya que yo era el geólogo, empezó a preguntarme, ¿no?, cómo es que puede haber ocurrido, qué puede haberlo causado y eso. Y yo me puse a buscar y encontré este artículo y me quedé bastante contento porque el artículo está focalizado justamente sobre la sismicidad de este área y con estas secciones que muestran dónde se localizaron los focos de varios terremotos. Entonces, con eso yo pensaba de conseguir explicar los temas relacionados con terremotos que habían sentido las niñas. Pero, a lo contrario, me di cuenta que si para mí estas representaciones parecían obvias, para ellos le costaba cierto esfuerzo imaginar la combinación de estos elementos en 3 dimensiones, ¿no? Y entonces me puse a trabajar con estos elementos pensando de combinarlos en un modelo tridimensional. Y entonces esto es lo que salió, que es lo que os he mostrado antes. Y sí, en todos los modelos que voy mostrando se pueden luego acceder a través de esta ruta, de la ruta que se va a mostrar. Pero ahora lo que voy a hacer es de ir al modelo mismo. Y entonces, el modelo, como lo preparé, intenté también explicar los temas a escala más regional. Entonces, el modelo empieza con este mapa de escala más regional en que yo muestro la relación e interacción entre las dos placas que juegan en esta zona, la placa adriática al sur y la placa europea al norte. Y la relación entre estas dos placas las muestro con esta sección
Y entonces con la placa europea que va emergiéndose por debajo de la placa adriática, generando hacia la superficie una serie de deformaciones y fallas, fracturas. Y bueno, entonces yo lo que decía es que a lo largo de estas fracturas los movimientos son los que generan los terremotos. Y entonces luego, volviendo al mapa y a la zona donde estábamos ubicados nosotros, está justo cerca, ¿no?, de la zona de interacción de estas dos placas. Entonces apago ahora los elementos más regionales y esta es la zona donde he concentrado el modelo. Entonces he puesto estos dos puntitos rojos que los voy animando. Esto es el terremoto, el epicentro del terremoto del 2020 y esto el epicentro del terremoto del 76. El mapa lo podemos ver así, con esta mapa, esta textura, esta imagen de topografía, o también con la imagen satelital, o también con el mapa geológico. El mapa visto antes, con toda esta serie de lineamientos de fallas interpretados en la superficie, o interpretados justo bajo de la superficie. Y bueno, sobre este mapa tengo varias secciones, entonces puedo encender la primera. Y ya que del sismo fue publicada también la profundidad del hipocentro, puedo verlo, entonces esta estrella amarilla, puedo verlo también en relación con la sección en su profundidad, ¿no?, a su profundidad. Y ya que en esta zona tengo dos secciones, luego he ido interpolando entre una sección y otra hasta encontrar la falla que mejor encajaba con la profundidad del terremoto que sintieron las niñas. Y bien, y con esto ya me quedé bastante contento porque tenía la manera de mostrar de manera visual, ¿no?, más inmediata, la relación entre todos estos elementos, secciones, falla, terremoto. Y luego, como curiosidad, me centré también en el otro terremoto, el del 76. Y aquí también tengo un par de secciones y he hecho el mismo ejercicio de extender la falla o de entender cuál falla fuese la más consistente, ¿no?, con la profundidad del terremoto. Y la cosa curiosa ha sido que se trataba de la misma falla. Entonces, esto era un resultado inesperado, pero básicamente tenemos actualmente esta falla que periódicamente vuelve a activarse y genera terremotos. Y si nos centramos en el borde superior de esta falla y luego le volvemos a poner el mapa geológico, se ve que coincide efectivamente con los límites interpretados hacia las superficies de una serie de lineamientos de fallas a partir de esta línea de Cividale, etcétera, etcétera. Entonces, esto como primer ejemplo, ¿no? Creo que sí, insisto un poco con este tema, de cómo a partir de imágenes que se pueden encontrar en un artículo, yo me he concentrado en buscar una manera de hacerlas más evidentes, más inmediatas. Bien,
Y me he centrado entonces con este tema de hacer estos modelos con fines divulgativos, en cuáles sean las características un poco particulares de los modelos geológicos estructurales. Entonces, sin duda que son tridimensionales, ¿no? Entonces, que hace falta hacer este esfuerzo de imaginación para visualizar las relaciones tridimensionales de los elementos. Y tienen elementos a escalas muy diferentes que es necesario poder representar para ver las relaciones entre procesos locales y procesos más regionales. Y luego, normalmente se muestran imágenes estáticas, pero que quieren representar procesos que son dinámicos, aunque con los tiempos geológicos. Entonces, en este primer modelo no he mostrado nada de eso, pero en lo siguiente os mostraré cómo he intentado también representar los movimientos geológicos. Y luego, con todos estos elementos que se van añadiendo a un modelo, el deseo es que sean manejables, digo aquí, en el sentido que se puedan, para empezar, poderlos mirar desde puntos de vista diferentes, pero también luego poderse focalizar en un elemento particular, apagando o encendiendo los varios otros elementos. Y entonces, durante el resto de la presentación voy un poco a reflexionar sobre estas características que estoy mencionando aquí. Bien, los modelos que he ido desarrollando los he montado utilizando software libre. Entonces, lo que utilizo son básicamente estos tres. QGIS, que es un software GIS, pero es libre, y básicamente lo utilizo para georreferenciar mapas. Blender, que es un software de editación 3D, es como un PowerPoint en 3D, y lo utilizo para montar los varios elementos gráficos del modelo. Y finalmente Sketchfab, que es una plataforma para publicar modelos tridimensionales en Internet. Y que tiene también la opción de poderle añadir código escrito en JavaScript que permite de añadir animación al modelo y básicamente en forma de botones que pinchándolos se activan algún elemento del modelo mismo. Entonces, dedico algunas láminas a los software. Esto es QGIS. He puesto también la ruta donde acceder y descargarlo para instalarlo. Básicamente es un GIS, entonces sirve para ubicar elementos en la geografía. Y como decía, yo para qué lo utilizo típicamente es sacando una imagen, la imagen de un mapa desde un artículo y haciendo operaciones para georreferenciarla. Entonces, se trata de reconocer varios puntos característicos en la imagen, reconocerlos y ubicarlos en el mapa y finalmente reproducir la misma imagen, pero bien ubicada, georreferenciada en el mapa geográfico. Luego Blender, que es, decía, un software de edición 3D. Y entonces aquí es donde monto los varios elementos del modelo. Y tiene esta parte con la representación gráfica del resultado del modelo, pero luego tiene toda esta parte
a la derecha con la lista de los varios elementos que componen el modelo. Y el software tiene también un módulo GIS con el cual es posible ágilmente bajar la imagen satelital de la zona de interés y también la topografía medida desde satélite. Y siendo un software de edición gráfica, con las herramientas del software, es posible crear nuevos elementos. Entonces, como en este caso, yo dibujé la superficie de falla del modelo anterior. Y finalmente Sketchfab. Sketchfab, que es esta plataforma que es utilizada para publicar modelos 3D de varias naturaleza. Muchos son muñecos que se utilizan para los juegos electrónicos, por ejemplo. Pero hay todo un apartado también de modelos dedicados a la geología como estos. Y bien, esto es uno de los modelos que os voy a mostrar a continuación, pero como aparece en este portal de Sketchfab. Entonces tiene una sección geológica sacada desde un artículo, un mapa con su imagen satelital y estas superficies geométricas que quieren representar las geometrías de la geología del subsuelo y los botones que decía, ¿no? de animación. Bien, a todo eso se puede acceder con esta ruta. Entonces, lo bonito de este portal es que el usuario que quiera ver este modelo no hace falta que tenga instalado en su ordenador algún software específico ni profesional, ¿no? Solo necesita el navegador, Google Chrome o lo que sea, el navegador de su ordenador y luego la ruta con la cual acceder al modelo. Entonces, eso agiliza mucho la distribución de este tipo de información, ¿no? A un público vasto, un público grande, quiero decir. Y bien, siendo un elemento de Internet, se puede incluir dentro de una página web también, como en este caso. Entonces, en la página luego se puede añadir otro tipo de informaciones que complementan la comprensión del modelo. Y como decía, tiene la opción también de añadirle código de programación en el lenguaje JavaScript. Y dedico algunas láminas a esta parte porque puedo entender que por parte de varias personas haya cierto rechazo, ¿no? a ver el código y a intentar meterse en eso. Y bien, de hecho es un código, sí, que a primera vista parece complicado. Pero yo lo que hago es que tengo una plantilla, entonces la he representado así, ¿no? Como toda esta lista de instrucciones. Y entonces yo tengo una plantilla de referencia y luego la voy adaptando a cada modelo. Y entonces la plantilla luego tiene sus elementos de los cuales hay que cambiar muy pocas cosas cada vez. Y empieza con algunas definiciones iniciales en HTML. Y luego hay este bloque que se dedica a definir los botones que quiero representar. Entonces aquí, por ejemplo, destaco el botón B, que está relacionado con el elemento gráfico del anticlinal. Luego hay otro apartado donde el software identifica dentro del modelo geométrico 3D cuáles son los varios elementos
Entonces, aquí destaco otra vez el elemento anticlinal y aquí es como el software se entera que existe este elemento y le asigna un código suyo. Y finalmente hay todo este apartado donde se quedan las instrucciones para indicar qué tiene que hacer el modelo cuando se pincha algún botón. Por ejemplo, aquí, cuando se pincha el botón B, cuando se hace clic una vez, el elemento del anticlinal desaparece, hide. Y cuando se hace clic una segunda vez, el elemento anticlinal vuelve a aparecer. Entonces, luego hay otras instrucciones, bueno, a las que no me dedico a explicar, pero un poco los conceptos básicos son un poco estos, ¿no? Y luego todo el código termina con un último apartado que está dedicado a definir los estilos, el color, el texto y estas cosas. Bien, a este punto voy a presentar 3 modelos de ejemplo. El primero es un modelo grabado en Viana de Jadraque, cerca de Sigüenza. El modelo que estaba mencionando Jorge. Es un pliegue. Ahí dedicamos una excursión con la JEP en el 2019. Luego, otro modelo que ya presenté con AGEP, pero aquí voy a mostrar una versión más completa, de una falla de cizalla, la Boconó Fault, en los Andes de Venezuela. Y finalmente, un modelo que combina geología con historia y que está dedicado a un tema relacionado con la expansión de Roma en el norte de Italia. Bien, empiezo con el modelo de Viana de Jadraque. Esta es la foto de la excursión en junio de 2019 y estamos en el norte de la cuenca de Madrid, en el sistema central, y la idea de esa excursión era de mostrar una experiencia haciendo volar un dron sobre un afloramiento geológico, grabándolo y generando el modelo tridimensional. Y esto fue el resultado durante esa experiencia, ¿no? Grabamos sobre una pequeña colina de forma arqueada y le añadimos la interpretación en forma de una superficie que representa la superficie de un pliegue, del pliegue que, bueno, que está consistente con la geología de esta colina. Y bueno, entonces yo me quedé contento con este tipo de representación, pero luego me di cuenta que esta deformación superficial en realidad es la evidencia de una situación un poco más compleja en el subsuelo. Y en concreto es el resultado de la deformación debida a la presencia del cabalgamiento de Baides en la zona. Y entonces intenté añadir también este elemento del subsuelo en el nuevo modelo. Y entonces, esto es el modelo. Bien, aquí empezamos mirando la topografía desde arriba. Dándole un poco la vuelta se ve, ¿no?, que es una pequeña colina de forma arqueada. Aquí están también los coches que utilizamos ese día. Y si hago la representación así, sin textura, resalta aún mejor, en particular este estrato, que tiene continuidad a lo largo de toda la colina. Y, bueno, lo resalto aún más añadiéndole esta línea. Y bien, y si hago la interpretación de la superficie que encaja con este estrato, me sale esto, un anticlinal con el eje que se inmerge.
Y entonces, como decía, esta es la interpretación que llegamos a hacer durante la experiencia de ese día. Pero si empiezo añadiendo más topografía desde satélite esta vez, ¿no? Primera cosa, se empieza a notar que además de esa colina arqueada, hay otras concéntricas con ella que siguen la misma geometría, ¿no? Y si en vez que la imagen satelital muestro el mapa geológico, compruebo efectivamente que en esta zona habían ya interpretado el eje de un anticlinal. Luego, si desde el mismo artículo donde saqué el mapa geológico, añado también la sección, veo que ese anticlinal es el resultado en el subsuelo de la presencia de un cabalgamiento ciego, que entonces no llega a la superficie, pero genera esta deformación. Y entonces he reproducido esta interpretación extendiéndola un poco en 3 dimensiones, utilizando estas 3 superficies, entonces la falla y luego dos superficies que replican la estratificación. Y el estrato más superficial, si volvemos a nuestro afloramiento, vemos que bien se encaja con la interpretación inicial, entonces con el estrato que habíamos reconocido en esta colina. Y bien, este punto me parece un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo mostrar cómo a partir de lo que se puede ver, observar en la superficie, luego hay una conexión con la geología del subsuelo y esto permite también percibir cuál es la escala de la relación entre subsuelo y superficie. Bien, el otro modelo es esta, la falla de Boconó-Folt en los Andes de Venezuela. Aquí en este mapa está representado por esta línea naranja. Estamos aquí en el noroeste de Venezuela, ¿no? Y como os dije, quizá alguien lo recuerda, ya había mostrado este ejemplo. Básicamente esta falla es particular porque con su movimiento ha desplazado varios elementos de la topografía en la superficie y en particular varias morenas glaciales. Y yo me centro en particular en esta morena Los Zerpa. Entonces, esto es el modelo. Bien, y esto es el modelo como aparece. Entonces, esto también lo grabé, o por lo menos empecé grabándolo con un dron. Y se nota, si mostramos esta representación sin textura, se nota que esta parte de arriba tiene mucho más detalle y efectivamente es la parte que yo grabé con el dron. Pero luego me di cuenta que para hacer una representación completa de la estructura necesitaba completar la representación del valle y intenté regresar a ese sitio, pero no tuve suerte. Y entonces lo que hice fue añadirle la representación utilizando la imagen y la topografía bajada desde los datos de satélite. Y bien, entonces, aquí que vemos, el valle es un valle glacial, entonces a los lados tiene las morenas laterales y al frente la morena terminal.
morena terminal que está caracterizada por la presencia de esta incisión particular. Y luego hay otra incisión fundamental en la topografía, esta, que es la que representa el efecto de la falla de Cizalia, de la falla de Boconó. Y como veis, en la representación he añadido también la hidrografía. Bien, entonces, en este modelo sí que voy a reproducir el movimiento de la falla. Entonces, retrocedo en el tiempo hasta el tiempo alrededor de hace 15.000 años, cuando el valle estaba ocupado por su glaciar. Y entonces, lo que ocurría es que al frente del glaciar salía un riachuelo bajando dentro de esta incisión y conectándose luego con el valle principal. Pasando el tiempo, los miles de años, los glaciares desaparecieron y entonces en el valle empezó a quedarse el riachuelo, que empezó a depositar sedimentos y a llenar el valle con sus sedimentos, y siempre saliendo a través de la parte terminal de la morena. A una fase siguiente, el movimiento de la falla causó la abertura de una brecha en el flanco lateral de la morena. Y entonces, a este punto, el riachuelo encontró otra vía de salida. Abandonó la incisión en la morena terminal y empezó a salir por este otro camino. Así haciendo, se quedó a un nivel de salida más bajo y empezó a erosionar todo el depósito que había acumulado en la fase anterior. Y entonces, por eso, luego se quedó en la topografía una terraza, esta, y un escaloncito a lo largo del flanco de la morena, que son los testigos de esta primera fase de deposición en el valle. Fase siguiente, llegamos al día de hoy, en el que el río sigue saliendo desde la brecha en la morena lateral, ha ido erosionando aún más, entonces ha ido erosionando también los depósitos de la segunda fase de sedimentación. Entonces ahora en el valle se reconocen dos escaloncitos, entonces dos restos de terraza, que son los testigos de estas dos fases de sedimentación. Y por el resto se queda esta incisión seca como testigo de la primera vía de escape del riachuelo. Bien, entonces, en este modelo he mostrado las dos cosas, ¿no? Cómo complementar el modelo con las imágenes de satélite y luego cómo representar el movimiento geológico de la falla en este caso. Bien. El tercer modelo, como decía, trata de una combinación entre geología e historia y se focaliza en las primeras fases de la expansión de Roma en la península de Italia. Y bueno, lo hice porque trata de las razones o de la historia de cómo se fundó mi ciudad de origen en Italia, que es esta, Piacenza. Y entonces este mapa representa la situación de la península, del norte de la península, en el tercer siglo antes de Cristo. Y en esta fase los romanos habían ocupado la parte central de la península y habían llegado hacia el norte hasta los Apeninos. Y habían justo empezado a entrar dentro del Valle del Po.
Y esto está comprobado con las fechas de fundación de las ciudades. Rimini en el 268 a.C., luego construyeron la Vía Flaminia para conectarse con Roma. Ravenna ya existía, pero hicieron alianza con Ravenna en el 220. Y luego no progresaron gradualmente para colonizar el resto del Valle del Po. Ma hicieron un salto grande, hasta colonizar en una situación muy avanzada. Bien, en ese periodo había una urgencia, que las tropas de Aníbal estaban bajando, atravesando los Alpes y bajando en la península. Y entonces, de repente, los romanos tenían la necesidad de fundar colonias avanzadas para poderse enfrentar al ejército de Aníbal. Y entonces eligieron los sitios para fundar nuevas colonias con algún criterio, ¿no? El primero, siendo colonias avanzadas, es que tuviesen una vía de comunicación práctica. Y esta fue representada por el río Po. Pero luego hubo también otros criterios de tipo geológico que llevaron a la fundación de dos ciudades, que son ciudades hermanas entonces, Piacenza y Cremona, en el mismo año, en el 218 a.C., en estos lugares, ¿no? ¿Y por qué? En el siglo siguiente, pasada ya la historia con Aníbal, es cuando esta región sigue siendo colonizada, fundando el resto de las ciudades. Entonces, Bolonia en el 189, luego Forlì, luego se construye la Vía Emilia para conectar Piacenza con el resto de las colonias, y finalmente el resto de las ciudades de esta región. Y entonces, ¿cuáles otras razones geológicas, ¿no?, pueden haber influenciado la fundación de estas dos ciudades? Bien, aquí vemos un mapa con el Valle del Po, las dos ciudades, y representados con estas líneas rojas, los frentes sepultados de los cabalgamientos que se quedan escondidos por debajo de la Valle del Po. Si dibujamos esta sección, esta nos muestra la situación geológica que nos permite explicar por qué el Po se quede justo aquí en esta zona. Porque lo que es particular aquí es que el valle está bastante ancho, son unos 80 kilómetros, pero el Po se queda en esta zona, no tiene libertad de desplazarse en cualquier sitio del valle, ¿no? Bien, abriendo entonces la sección, lo que se ve es que por la interpretación geológica hay varias estructuras escondidas por debajo de la llanura que afectan la llanura con ligeras depresiones y relieves que han guiado la hidrografía de la superficie. Y entonces el río Po en concreto se ha quedado en esta depresión que es el reflejo de la estructura profunda generada por estos dos cabalgamientos. Y entonces, esta es la primera razón geológica, ¿no?, para, bueno, el Po se ha quedado ahí y por consecuencia las ciudades se han quedado cerca del Po. Y la otra razón es más sobre la hidrología, entonces, sobre el comportamiento del Po, como río, que ahora está bastante regulado, pero cuando era un río libre, periódicamente hacía inundaciones. Y entonces he intentado replicar estas inundaciones sacando la topografía del valle, esta línea verde a lo largo de la sección que hemos visto, y luego trazando un plano, una superficie horizontal y levantándola hasta intersecarse con las zonas de inundación
del Valle del Po. Y como resultado he obtenido esta imagen donde toda esta área en azul representaría la área de inundación máxima del Valle del Po. Y lo que se ve es que si subimos desde el oeste, tenemos esta primera zona donde la zona de inundación, el área de inundación es muy ancha y el Po se queda en el centro de ella, ¿no? Luego, continuando a subir, el primer punto donde el Po se acerca a una zona protegida, entonces más elevada, una zona de terraza, protegida por las inundaciones, es justo donde los romanos fundaron la ciudad de Cremona. Y luego, siguiendo, en la otra orilla, el otro punto es justo donde fundaron la ciudad de Piacenza. Y entonces esto muestra un poco la segunda razón geológica para elegir estos sitios, ¿no? Otro que se ve aquí es que las otras ciudades también se fundaron con el mismo criterio de quedarse en una zona protegida por las inundaciones. Pero por lo que es la zona de inundación aquí, estaban lejos del Po. Y entonces luego se conectaron, sí, pero con la Vía Emilia. Y la otra cosa que se ve es que aquí, en el medio de la llanura, se nota una colina muy curiosa porque aparece de repente, como desde nada, dentro de la llanura. Y esta colina de un lado y los Apeninos del otro hacen como un portal donde el Po se ha metido. Y entonces, desde ahí, desde entonces su curso ha sido como bloqueado en esta zona, ¿no? Y entonces ha sido la primera razón geológica que estaba mostrando antes. Bien, esta imagen viene de un modelo tridimensional, en este caso también, y ahora lo vamos a ver. Bien, este es el modelo visto desde arriba. Aquí además les he añadido la animación de la inundación. Y lo hago porque con un truco geométrico, básicamente lo que tenemos aquí es la superficie de la topografía, se ve, ¿no?, que tiene relieve, y luego tenemos esta otra superficie plana, la azul, por debajo, y con un código software lo que hago es levantarla y bajarla cíclicamente, y así se reproduce esta impresión de la inundación por parte del río Po. Si quitamos parte del mapa, podemos ver la sección de antes. Le quito la parte de arriba y entonces el concepto que decía antes, ¿no? El Po se ha quedado guiado por esta depresión entre los dos cabalgamientos. Y he hecho también esta representación muy sencilla, pero un poco más extendida tridimensionalmente, de la estructura, entonces con las dos fallas de cabalgamiento y la superficie geológica deformada que dibuja esta depresión. Y si la vamos a mirar por el otro lado, podemos ver que esta deformación geológica es la que hace subir lo que aparece hoy en día, este Colle San Colombano, entonces, como decía, ¿no?, esta colina que parece aparecer en el medio del nada, dentro de la llanura padana. Y bien, entonces, esto es el otro modelo. Aquí, entonces, muestro otra manera de representar un proceso dinámico, esto con ciclicidad más rápida, y luego otra vez como representar elementos que en principio son secciones y mapas 2D, pero representadas en su relación espacial tridimensional, y entonces permiten de dar una imagen más intuitiva de los procesos que están presentes.
Bien, y con eso llego a la conclusión. Os propongo otra vez esas 4 categorías que había mencionado al principio, ¿no? Estas características de los modelos geológicos que he intentado un poco resaltar mostrando los modelos tridimensionales. Los modelos. Entonces, tienen la característica de ser tridimensionales, demostrar las relaciones en 3 dimensiones entre los varios elementos, tienen ofrecen la posibilidad de cambiar de escala muy ágilmente entre escala más regional a escala más local, permiten también de reproducir procesos dinámicos con tiempos, bueno, o del tiempo geológico o de tiempos más históricos. Y luego son manejables, se pueden girar bajo varios puntos de vista y luego con los botones se pueden apagar o encender los varios elementos, solapándolos para focalizarse en las varias relaciones entre ellos. Y concluyo con la frase que había puesto en la invitación para esta charla. Mi ilusión es de haber conseguido inspirar a alguno de vosotros para poder colaborar y convertir en un modelo 3D algún tema geológico de un afloramiento o de un tema geológico, no necesariamente relacionado con un afloramiento, ¿no? Un tema que alguien considere que merezca la pena ser transformado en un modelo de este tipo. Y bien, y con eso termino. Y muchas gracias otra vez. Y si tenéis alguna pregunta, bueno, puedo intentar contestarlas. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo, por la charla y por tus modelos. Y nada, esperamos que en breve podamos, aunque sea volvernos a ir de excursión para que tú recojas ya información o algún voluntario o voluntaria quiera también tomar estas imágenes, estos modelos. Sí. No, muchas gracias, Ricardo. No, la verdad que no, lo que has contado de una manera tan sencilla y tan bien, vamos, no sé, como con herramientas, ¿no? De software son todas de acceso libre, has dicho, ¿no? O sea que... Es así, sí. Sí, ¿no? El último, el Sketchfab, tiene un acceso libre para hasta cierto tamaño de los modelos, pero bueno, lo que os he mostrado son de tamaño que caben dentro de este límite. Y luego se pueden cargar modelos de tamaño más grande registrándose con un pago, pero en principio es libre. No, y luego también a mí me parece espectacular cómo simulas, ¿no? La llanura de inundación del Po, ¿no? Sí. Que eso es un pequeño truco, ¿no? Que has utilizado ahí para simular ese plano que sube y baja, ¿no? Sí, fue una iluminación. No sabía cómo representarla, ¿no? Y luego, jugando con la superficie, por casualidad, se me solaparon 2 superficies y de repente se me iluminó la idea de representarlo así. Pero básicamente es la intersección entre una superficie plana y la superficie de la topografía. Ya. Bueno, no, y luego también lo de la falla, ¿no? La falla está en los Andes, ¿no? Que esta falla en Strike aquí. Sí. Eso ya lo habías presentado yo creo que alguna vez, ¿verdad? ¿Nos lo habías contado? Sí, lo había presentado muy al principio mío de hacer estos modelos, pero entonces no tenía el movimiento, que es lo que les he añadido, y no tenía toda la representación del valle, que parece nada, pero es lo que permite mostrar que efectivamente hoy en día todavía se queda una parte de la terraza aluvial que es testigo de las fases de deposición dentro de este valle. Entonces, me gustaba poder representar a esta también.
Y otra pregunta ya es una curiosidad, ¿no? Cuando subisteis al pico este de los Alpes, lo que has contado al principio, ¿vosotros no sentisteis el terremoto? No sentisteis nada, ¿no? No nos dimos cuenta de nada. Fue un terremoto, no causó ningún daño que yo recuerde en las noticias, ¿no? Más que susto. Pero se dieron cuenta lo que estaban dentro de las habitaciones, porque, bueno, quizá estaban más tranquilos, quizás sentados, pero nosotros andando, caminando, no nos dimos cuenta de nada. Ricardo, Pues tienes nada, una muchas gracias. pregunta. Yo no sé si hay alguna pregunta, David, ¿hay alguna pregunta o algo por ahí? Sí, tengo una pregunta. Hacen referencia a si hay alguna limitación en la complejidad estructural que se puede representar con las superficies. No entiendo muy bien la pregunta. Como problemas que con diferentes profundidades. Supongo que se referirá a eso. No sé si es que hay otro Ricardo. Palomino, quizás. Bueno, la limitación es un poco la limitación de la herramienta gráfica, ¿no? Con esa, o más que de la herramienta, de la habilidad de quien la utiliza, porque con esa herramienta consiguen hacer muñecos de un realismo impresionantes, ¿no? Entonces consiguen dibujar detalles muy finos en 3 dimensiones. Entonces, trasladando esto a una representación geológica, con paciencia, creo que que haya mucha posibilidad de dibujar los detalles y la complejidad de la geología. A este punto depende mucho en la habilidad de saber utilizar la herramienta. Otra pregunta y es, ¿qué tal la permisología para volar drones en Venezuela? Creo entender que volaste en la zona en 2014. Sí, exactamente. Bueno, no me informé mucho, pero no. Mejor que no. Pero había otros venezolanos, digo, que yo vi volando. Entonces, en realidad volaban con cierta libertad. A mí no me dijeron nunca nada. Yo traté de volar en zonas, bueno, sin mucha gente, intentando no molestar. Entonces, luego los detalles de las normativas los desconozco. Y entonces también era más libre volar también aquí. Entonces, ahora puede haber cambiado la normativa en Venezuela también. No, probablemente en el 2014 no había mucho dron y no había legislación sobre drones, claro, ¿no? Posiblemente que no. Otro tema que fuesen visto como amenazas desde un punto de vista que sea militar o así. Bueno, yo lo traje a través del aeropuerto, entonces me lo vieron y no me molestaron tampoco en ese sentido. Entonces, no tuve particulares problemas. Intenté tampoco buscármelos. Muy bien. Vale, creo que ya no hay más. Bueno, muchos agradecimientos, Ricardo, en los comentarios. Muy bien, La verdad gracias. que muy bien. Muy bien. Oye, no, y Ricardo, hablas un español, un castellano perfecto, ¿eh? Gracias, quizás. Bueno, sé que luego los detalles se escapan, pero No. gracias. No, muy bien, muy bien. La verdad que muy bien.